Esta segunda sesión he hecho diferentes presentaciones para primero infantil, para segundo infantil y para tercero infantil. La de primero ha sido dirigida principalmente a tratar la psicomotricidad vivenciada, ¿vale? La de segundo es estimulación del lenguaje y la tercera se ha dirigido más a la preparación a primaria, ¿vale? Todos los prerequisitos. Todo es muy de la mano, en realidad se combina tanto la psicomotricidad en las tres presentaciones como el lenguaje se toca en las tres también, ¿vale? En esta presentación he querido centrarme más en la estimulación del lenguaje porque venimos de 3 años en donde la motricidad gruesa es como lo básico que sí que es fundamental trabajar y ahora ya nos vamos hacia la psicomotricidad fina, hacia el lenguaje, a la adquisición más de conceptos y luego ya en 5 años, en tercero infantil, ya se enfocará más hacia la primaria, ¿no? Bueno, ¿por qué hablamos de la estimulación del lenguaje? Porque somos personas que necesitamos comunicarnos, comunicación no verbal, comunicación verbal, y que en el lenguaje podemos expresarnos, podemos conocernos y poder conocer a los demás, ¿vale? En la relación con los demás, pues es fundamental el poder tener esas palabras para poder expresar nuestras opiniones, lo que queremos y lo que pensamos o proyectamos hacia el futuro, ¿no? Entonces, también en el lenguaje es muy importante el entorno y bien sabéis que dentro de un entorno se puede trabajar más conceptos que se van repitiendo y se van reforzando y por eso también otro tema a tratar sería el bilingüismo, ¿vale? El bilingüismo o cómo se aprenden distintas lenguas y eso también viene mucho de la mano del entorno en donde se esté, ¿no? Entonces, 3 aspectos que vamos a tratar más en esta presentación, las praxias, el lenguaje y la psicomotricidad gruesa y fina. Como praxias es el conjunto de movimientos programados y coordinados para poder hacer un movimiento, ¿vale? Y vamos a hablar de las praxias orofaciales o bucofonatorias en cuanto a todo lo que se relaciona al lenguaje, ¿vale? Dentro de praxias hay muchas praxias y en cuanto al desarrollo fonético, sí que os he puesto este gráfico para que supierais que dentro de la adquisición de los distintos fonemas hay un orden establecido evolutivo por el que primero se adquiere la M, la P, la J, la L. Por eso los niños empiezan a decir papá, mamá. Bueno, pues esos son los primeros fonemas que se van adquiriendo. Luego, 3-4 años se siguen adquiriendo otros fonemas y por último, de 4 a 6 años, normalmente se termina de adquirir la R, la S, la Z y grupos consonánticos que son la combinación de BR, BL, bueno, todas las varias dos consonantes que se unen a una vocal, ¿vale? Teniendo en cuenta la evolución de la adquisición de los fonemas, tenemos que valorar, normalmente todo esto es un trabajo también más logopédico, ¿no? Pero que sí que dentro de la evolución ver cómo es la anatomía del lenguaje, todo el tema, obviamente, el desarrollo neurocognitivo, pero también cómo es la respiración, cómo están los órganos bucofonatorios, pues en algunos casos si muerde bien o no muerde bien, cómo respira, cómo tiene el paladar, si algunas personas tienen el paladar un poco alto, pues la dificultad que a lo mejor tienen al principio de adquirir la R o algún fonema, el frenillo, pues la lengua, cómo es la agilidad o el movimiento que pueda tener la lengua para producir determinados fonemas, ¿vale? Pues todo esto se tiene que tener en cuenta de cara a cuando se adquiere el lenguaje y cómo producen los fonemas o qué dificultades se puedan dar, ¿no? Entonces, para prevenir todas estas dificultades o ir trabajando tempranamente que puedan adquirir bien los fonemas, se hacen distintas praxis, distintos movimientos de la cara, de los labios, de la lengua, de los carrillos, para que los niños puedan tener un tono, una fuerza en la boca y una capacidad para mover tanto labios como la lengua para poder producir los fonemas y por eso se hacen distintos ejercicios, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de ejercicios se hacen habitualmente para trabajar los prerequisitos del lenguaje? El soplo, el poder dirigir el soplo para soplar una vela, pues el diente de león, las pompas, ¿vale? El dirigir
el soplo de una pajita hacia algún objetivo, el soplar una bolita de papel para que llegue hasta un punto o seguir un recorrido, por ejemplo, y ahí se controla la respiración y cómo se expulsa el aire para producir el lenguaje, ¿vale? Luego, praxias faciales, praxias labiales, son movimientos que se pueden hacer y gestos. Estas imágenes a lo mejor son un poco serias, pero normalmente pues con distintas historias, con distintos juegos y con distintas canciones se pueden ir proponiendo distintas praxias para que controle todos los movimientos de la cara y por partes cómo mueven las cejas, los ojos, la boca y luego ya los labios, ¿vale? Ejercicios como cerrar la boca, abrir la boca, enseñar los dientes, tirar un beso, este tipo de ejercicios. Y praxias linguales, ¿vale? Sacar la lengua, tocar la nariz, o sea, mover la lengua hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia otro, por fuera de los labios, por dentro, por arriba, por abajo, tocándose los dientes, tocándose las muelas. Bueno, son todos estos ejercicios que se pueden hacer con la lengua para poder controlar el movimiento y tener fuerza para luego hacer los distintos fonemas. En el lado izquierdo hay distintas imágenes, que es cómo los niños, cómo las profes se lo enseñan a los niños para poder hacer las distintas praxis, contando una historia, pues por ejemplo dice, relame el labio superior, el interior, como hace el oso, puede ir contando una historia a partir de la cual van haciendo las distintas praxias, que es lo que suelen hacer en algunas rutinas dentro de clase. Entonces, si tenemos ya los fonemas, tenemos ya todos los órganos bucofonatorios preparados para la producción del lenguaje, nos vamos hacia el lenguaje. Dentro del lenguaje tenemos que tener en cuenta tanto la forma, el contenido, como el uso, ¿vale? El qué decimos, el cómo decimos y para qué decimos las cosas. Tenemos que tener en cuenta sobre todo que el lenguaje es útil y necesario y se desarrolla en la medida en la que necesitamos decir, necesitamos hablar, ¿vale? También tener en cuenta que el lenguaje no es en muchos casos evolutivo paso a paso donde se va viendo todos los pasos que se van dando, sino que hay como explosiones del lenguaje en la que al principio aumenta mucho el lenguaje comprensivo, la comprensión, la adquisición de palabras y la adquisición de conceptos para luego los niños poder expresarlo, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, lo podemos ver claramente con el inglés, ¿no? Que pueden entender mucho, pero que no sueltan palabra hasta que estén bien seguros o necesiten decir algo en inglés y entonces demuestren todo lo que saben. Por eso es el hecho de ver la necesidad de tener que hablar a alguien en inglés para poder demostrar todo lo que se sabe, ¿no? Pues en español también, lo que pasa es que por el entorno y por el día a día, los niños en algunos casos se puede ver que lo adquieren con fluidez y otros pues van un poco más a trompicones, pero que hay mucho lenguaje comprensivo y luego ya es expresivo. Entonces, habilidades metafonológicas son la capacidad que se tiene para reconocer y manipular fonemas, sílabas y palabras para cuando tengan que luego en primaria leer y escribir, ¿no? Bueno, empiezan antes, pero son ejercicios que pueden ir haciendo desde los 4 años aproximadamente, el que al conocer las palabras, no visualmente solo, sino auditivamente, dar palmadas para diferenciar las palabras que forman una oración o las sílabas de una palabra, o por ejemplo, pues el poner en distintos vasitos papelitos de distintos colores y decir, bueno, pues la palabra vaso tiene 2 sílabas y pongo 2 papelitos, vaso. La palabra mano tiene 2. Mano tiene 2 sílabas, pongo 2 papelitos. 2 tiene 1. Y luego el poder hacer juegos de combinar distintas sílabas, el formar palabras con distintas letras. Por ejemplo, que puedan poner en los tapones de los bricks de leche una letra y hacer juegos pues innumerables. Puede ser desde palabras que empiezan por una letra, palabras que contienen diferenciar qué letra sobra o qué letra falta de una palabra, pues todo este tipo de juegos de palabras que puedan ir practicando y jugando para poder adquirir más vocabulario y reconocer poco a poco en las letras qué
letras componen una palabra, ¿vale? Y hay, por ejemplo, también el juego del ahorcado, por eso el ir señalando cuántas letras tiene una palabra. ¿Vale? Como estos juegos de palabras hay muchísimas, e igual es tanto por la anterior, se refería más también a la discriminación de fonemas relacionados con la gramática, lo que es ampliar el vocabulario, se refiere a juegos como veo veo, palabras encadenadas, semejanzas y diferencias, un juego que comienza diciéndose me voy de viaje, me llevo en la maleta, pues un vaso de agua, me voy de viaje, me llevo en la maleta un vaso de agua y un lápiz, me voy de viaje. Entonces, que un juego en grupo puedan trabajar tanto vocabulario como luego también atención y memoria, ¿no? Los distintos tipos de juegos que se va trabajando pues, en el aula, como puedes trabajar en casa. Algo similar, pues cosas que encuentro en determinado sitio de la casa o determinados sitios en distintos espacios. Cuentos que pueden haber infinitos para poder trabajar el lenguaje y distintos campos semánticos, distintos temas, tanto porque se vea una imagen y se explique qué es lo que ocurre en la imagen, como que tenga un desarrollo y una explicación que le leáis, ¿vale? Y luego están las adivinanzas. En las adivinanzas se puede ver cómo los niños también estructuran su vocabulario, cómo relacionan conceptos y cómo deducen también determinadas palabras. Esto es como la prueba del vocabulario que se ha adquirido, ¿vale? Por una parte es adquisición y por otra parte es comprobación del lenguaje adquirido. Como grafomotricidad y motricidad gruesa, vamos a hablar de distintos juegos que además potencian todo el control corporal, el equilibrio, la coordinación y la orientación espacial. También está la orientación temporal, pero bueno, con 4 años todavía es bastante complejo hablar de si se orientan en el tiempo porque bueno, son conceptos un poquito más abstractos, la duración del tiempo, ¿no? Pero sí que a lo largo de las vacaciones podáis saber también que todo el tema de todas las actividades que podáis hacer lúdicas y deportivas ayudan a todo el control corporal, al equilibrio y que se trabaja mucho el hecho de poder controlar tu cuerpo para luego poder afinar en la lectura, en la escritura y en la postura corporal a la hora de luego la lectoescritura, ¿no? El hecho es que también en psicomotricidad, que tenemos desde primero de infantil hasta tercero de infantil, se va trabajando el arrastre, el gateo, rodar, saltar, trotar, distintos movimientos que son patrones neuromotores que se desarrollan y que van a ayudar luego a todo el tema del equilibrio y la coordinación. Esto, por ejemplo, ocurre con niños que a lo mejor de bebés no gatearon y que luego tratan de gatear y poco a poco con la práctica van adquiriendo ese patrón de movimiento, ¿vale? Bueno, pues y en el salto con los 2 pies, salto con un pie, el salto alternado, se ve la coordinación y cómo cuando se tienen que hacer distintos movimientos se puede dominar o no, ¿vale? Entonces, cuanto más se trabaje, más va a mejorar. La grafomotricidad gruesa se relaciona con la fina porque en la medida en la que se pueda trabajar a grosso modo y se sepa diferenciar, por ejemplo, a la hora de leer y escribir sobre todo, el separar bien el movimiento del hombro, el hacer giros grandes, el poder controlar el apoyar, por ejemplo, la muñeca en el papel, en lugar de escribir un poco al aire, ¿no? Pues ese tipo de posturas que ayudan a poder luego pues colorear, pintar y hacer movimientos de cortar la plastilina, por ejemplo, ¿no? Ensartar, picar, todo lo que es luego la grafomotricidad fina. Juegos o ejercicios de grafomotricidad fina, pues todo lo que suponga hacer manualidades, todas las hacer cosas de cocina, por ejemplo, amasar, hacer bolitas y todo lo que sea diferenciar el movimiento de los dedos va a facilitar el
el control de los dedos, ¿vale? Por ejemplo, movimientos como tocarse con las yemas cada yema de cada dedo con el pulgar, el hacerlo también entre las dos manos, o de actividades que ayudan a la coordinación y al control de las manos. Y bueno, un poco hasta aquí todos los ejercicios que he ido proponiendo, que también hay muchos más, pero que sobre todo tengáis unas ideas principales para poder trabajar las praxias, la psicomotricidad gruesa, fina y el lenguaje. Entonces, he recogido esta frase de Rafael Alberti, que me ha gustado porque se relaciona con hasta dónde pueden llegar las palabras, ¿no? Que abren puertas sobre el mar. Y hasta aquí es mi exposición. Muchas gracias por vuestra atención, por asistir y que para cualquier duda podéis poner micros y preguntarme.